Costos procesales son aquellos gastos legales en los que se incurren durante el transcurso de un procedimiento judicial. Estos bien podrían ser aranceles o derechos judiciales, como honorarios profesionales de los abogados que intervinieron en el proceso, como emolumentos del personal auxiliar que intervino en el proceso. Esta institución constituye parte de los efectos del procedimiento, ya que la parte que fue vencida en el procedimiento o la que se encuentra obligada deberá cancelar estas cantidades conocidas como gastos en los que se incurrieron en el proceso, como ya anteriormente dije. Esta institución, esto es muy importante, a pesar de que existe el libre y gratuito acceso a los órganos de justicia o al acceso a la justicia, posee un vínculo íntimo con el principio de la tutela judicial efectiva, ya que esto garantiza que no existirá un perjuicio patrimonial a la parte que ha vencido en el proceso, porque constituye una consecuencia jurídica y un deber de pagar para la parte vencida. Esto tiene su fundamento en el artículo 274 del Código de Procedimiento Civil, que básicamente establece que la parte vencida es la que deberá cubrir con las costas procesales. Y esto también lo ha reafirmado la jurisprudencia en la Sala de Casación Civil, que establecieron que tanto la doctrina como la jurisprudencia mantienen el sistema respecto a las costas procesales, que la parte que fue vencida durante el procedimiento es quien deberá pagar. Existen algunas excepciones con respecto a algunos casos en los que las costas procesales no pueden proceder contra la persona que fue vencida durante un procedimiento judicial. En la materia laboral, aquellos trabajadores que deben o devengaron menos de 3 salarios mínimos, y en las demandas de contenido patrimonial o aquellas demandas o procedimientos en contra del Estado venezolano o empresas en el que el Estado venezolano intervenga o posean un capital mixto, el Estado venezolano, valga la redundancia, no podrá ser obligado ni se le podrán condenar el pago de las costas procesales, ya que esto es un criterio reiterado que ha establecido tanto la Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia y la Sala de Casación Civil. El siguiente punto a tratar en esta exposición vamos a hablar acerca de los antecedentes históricos de la Corte. Debemos retroceder en el tiempo a la época en el derecho romano, en el cual este iba a consistir en que cada litigante abonaba su propio gasto por el litigio planteado. Ahora bien, del derecho romano pasamos a lo que es la época en Francia, en la Edad Media, que los tribunales en este país comenzaron a solicitar una multa a quien resultaba perdedor de ese juicio. Realmente aquí fue donde se derivó la costumbre de condenar al perdedor o al vencido al pago de los gastos incurridos en un juicio. También es importante mencionar que los españoles en su legislación impusieron las costas a la parte perdosa o a la parte vencida, ya bien sea que haya tenido una causa o un pleito maliciosamente. ¿Qué significa maliciosamente? Que esa persona inició un pleito sabiendo que no tenía el derecho sobre esa cosa que está planteando y aún así demandó. Ahora bien, en Venezuela se vino a implementar las costas en el año 1813, en su reglamento de justicia, en su artículo número 8, que establecía que los jueces iban a condenar al litigante, ya bien sea temerario o la parte perdosa, a pagar al vencedor del juicio todos los daños y perjuicios que éste haya sido ocasionado o que haya sido derivado de este mismo. También es bueno señalar o simplemente observar que el concepto y la aplicación de las costas fue variando con el paso de los años, y podemos desglosarlo de la siguiente manera. Como punto número 1, en esa época se consideraba que las costas era como una pena al litigante perdoso, es decir, que tenía que pagar los daños y perjuicios o las costas que el juez vaya a determinar. Como segundo punto, tenemos que mencionar que es bueno aplicar lo que es la teoría de la culpa, como vimos en las obligaciones, que si alguien ocasiona un daño está obligado a repararlo. Y como último punto tenemos la teoría del vencimiento, que esta se va a dar como una regla general, que como quien dice, debe imponerse al vencido del juicio independientemente si esta persona ha actuado de buena fe o de mala fe, o simplemente si ha tenido la culpa o no ha tenido la culpa. Y por último tenemos las costas del recurso, que este se encuentra establecido en el artículo 281 de nuestro Código de Procedimiento Civil, que este establece que se condenará a las costas del recurso quien haya apelado de una sentencia que no ha sido confirmada en todas sus partes. ¿Qué quiere decir esto? Que como por ejemplo, si en primera instancia se introdujo una demanda y en su definitiva fue con lugar y la parte perdosa apela y el Tribunal Superior en su decisión declara sin lugar la demanda, en su dispositiva sin lugar la demanda, y en siguiente parte va a colocar se condena al pago de costa o simplemente daños y perjuicios.
Ahora bien, ¿en qué consiste la tasación en costas? La tasación de costas es la práctica realizada por el secretario del tribunal o el secretario del juzgado, donde se representan todos los gastos procesales a los fines de obtener la condena en costas. La condena en costas es la condena accesoria que impone el juez sobre la parte vencida o perdidosa de un proceso o de una incidencia. Esta se hace a los fines de resarcir o de cancelar a la parte vencedora todos los gastos generados por el procedimiento judicial. Ahora bien, la jurisprudencia de casación ha asentado la doctrina de que todas las partes de una acción en lo que respecta al demandado, esta se acoge cuando la sentencia cumple con todos y cada uno de los pedimentos establecidos en el libelo de la demanda. Esto quiere decir que la principal característica de la condena en costas consiste en el vencimiento puro y simple y no depende de la actitud o de la conducta del vencido. Entonces, el contenido de la condena en costas consiste en el resarcimiento por todos los gastos hechos por el favorecido en el procedimiento judicial en el reconocimiento de cualquiera de sus derechos. Las costas son una especie de daño, pero no todos los daños constituyen costas. Entonces, ¿cuáles son las que se establecen en la condenatoria de costas? Pues todas las que recaen sobre la parte vencida de un procedimiento. Estas no tienen que ver o no están implicadas con todo el procedimiento, sino con las que recaen sobre esta parte. Ahora bien, ¿contra quién van dirigidas las costas? Primero tenemos que distinguir que en todo proceso existen partes procesales, valga la redundancia, y materiales. Y sobre estas últimas recae la condenatoria de costas, sobre las partes en sentido material. También existen sus excepciones, como lo son en las incidencias, cuando pueden recaer la condenatoria de costas sobre sujetos que no forman parte de la relación material controvertida en el proceso. Por ejemplo, cuando hablamos de litisconsorcio, que hay pluralidad de demandados, y también cuando hablamos de terceros que no pertenecen al proceso pero son llamados a la causa. También debemos considerar que estos son llamados a la causa a una relación entre dos partes que ya previamente existe. Entonces, para este caso se debería tomar en cuenta la sucesión procesal que pueda tener las costas en el proceso. ¿Quiénes son parte en juicio? Son todas aquellas personas necesarias para la existencia del pleito. Dice Joseph Giovinda que son todos aquellos sujetos sobre los cuales versa el pleito, bien sea que hayan pedido algo o contra quien se haya pedido algo en juicio. No es indispensable solamente que exista el interés en el pleito, sino que sea parte activa, que como acabo de decir, haya pedido algo o contra quien se haya pedido, así sea meramente la declaración de un derecho, para que a causa del vencimiento pueda surgir la condenatoria en costas. Existen las partes en sentido formal y las partes en sentido material. ¿Qué quiere decir esto? Las partes en sentido material son los sujetos mismos del pleito, sobre los cuales versa la relación jurídico sustancial del litigio. Las partes en sentido formal son las partes procesales que integran a los representantes y apoderados de los litigantes. Los jueces y magistrados no son parte, porque aunque son sujetos de la relación jurídico procesal o de la actividad del proceso que consta de tres sujetos, no pueden reputarse como parte en sentido material o parte en sentido formal, sino como juzgadores del proceso. ¿Cuál es la naturaleza de las costas? Se dice que es de naturaleza meramente procesal porque surge de una norma que impone al juez su pronunciamiento en el juicio sobre la condenatoria en costas, convirtiéndolo en el destinatario directo de una norma que busca regular una determinada conducta. Y esto es así si partimos de que la ley procesal es la que regula toda la actividad del proceso y no solo eso, sino las relaciones que de él nacen o se deducen. La condenatoria en costas es uno de los efectos del proceso y nace de la imposición de la ley y no porque las partes así lo soliciten. Es por esto que determinamos que su naturaleza es inminentemente procesal. Dándole continuidad a lo anteriormente planteado por mis compañeros, tenemos que
Las costas procesales tienen un carácter netamente constitutivo, ya que se encuentra inmerso en ello un derecho que le nace a la parte victoriosa de un pleito en estimar e intimar los costos procesales en los cuales incurrieron a raíz de este pleito. ¿A quién le van a reclamar e estimar e intimar estos cobros? Pues a la parte que ha sido totalmente vencida en el juicio. Es importante señalar que aquellas sentencias que no esté establecido algo referente a las costas procesales, es decir, quién es la parte que debe de costear este gasto, pues es una sentencia que se encuentra inmersa en una irregularidad y por lo tanto posee vicios, ya que esto debe ser netamente esclarecido al momento de dictar una sentencia, a menos que sean aquellas sentencias que por su naturaleza no se ha expresado una de las partes a la cual debe ser condenada en costas. También es importante basarnos en el marco jurídico legal, citando el artículo 23 y 24 de la Ley de Abogados. De allí nace, de allí surge ese derecho de los apoderados judiciales o de los abogados asistentes en estimar e intimar a la parte que ha sido totalmente vencida para el cobro de sus honorarios profesionales. También es importante señalar que se ha creado ese marco jurídico legal para resguardar y salvaguardar y que no se le ocasione un daño patrimonial a este abogado o apoderado judicial. También es necesario resaltar que desde 1972 aproximadamente, la Sala de Casación Civil ha reiterado y ha continuado, ha mantenido este criterio de lo que es el artículo 23 y 24 de la Ley del Abogado y le otorga ese beneficio, ese derecho al abogado para que éste estime e intime lo que fueron sus gastos o sus honorarios profesionales.